necesita y vamos a mostrarles el amor de Jesús. Amén. Dios es bueno. Vamos a conectarnos con Castillo del Rey La Fe. Muy buenas tardes. Dios, porque en este momento también están conectados la Iglesia de la Fe Centro. Vamos a darles un aplauso y una bienvenida. Hermanos, Dios les bendiga, pastores César y Sonia y toda la iglesia también. Y también Ciudad Madero, en Tampico también están ellos. Vamos a darles un aplauso. Amén, un saludo, un abrazo. Saludo de parte de mi esposo. Y bueno, pues en este día he estado compartiendo una palabra que la verdad pues me sacudió bastante, porque pues el tema es un tema quizás muy mencionado, muy predicado cuando se refiere a hablar de la confianza, de la confianza que tenemos en Dios. De hecho, el título del tema que debe de estar por ahí apareciendo, que no sé si ya lo tienen ahí, ¿qué dice? A ver, léanlo todos. ¿Pero qué? Yo confío en ti. Y esta es una expresión que David está hablando en ese salmo, y ahorita vamos a llegar hasta ese versículo, el por qué, o sea, por qué lo expresa, pero hay una palabra ahí que nos conecta con la historia que vamos a compartir o la enseñanza que vamos a recibir, y es el pero, ¿sí? Pero yo confío. ¿Por qué lo dijo así? ¿Qué era lo que estaba experimentando David? Y bueno, pues, ¿quién no ha pasado por un tiempo de angustia, un tiempo de enfermedad, un tiempo de necesidad? Y la verdad es que esos tiempos son difíciles, porque confiar en Dios cuando todo va bien, pues es fácil. Cuando hay comida, cuando hay vestido, cuando hay casa, carro, todo, podríamos decir, no, Señor, yo confío en ti. Pero confiar en Dios cuando el médico te ha dicho que ya te vas a morir, que tienes un cáncer, que tus riñones no funcionan, que tu páncreas no funciona, que no sé, una mala noticia, o simplemente te quedaste sin trabajo, tu esposo te abandonó, tu esposa se fue de la casa. Y bueno, todos esos tipos de circunstancias que nos provocan una angustia, es difícil. Y confiar en esos tiempos, pues es todavía aún más. Y entonces este salmo nos enseña cómo David está en un nivel de confianza con respecto al Señor, porque él está pasando por tiempos muy, pero muy difíciles. Pero el capítulo 31 comienza con este versículo. En el versículo 1 dice así, vamos a leer todos. En ti, a ver, lean todos. He confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. ¿Amén? Se fija que hace algunos, se detiene con esas comas, ¿verdad? Que nos hablan de como un énfasis en algo, pero ahí está claro, y él está diciendo, se lo está diciendo, en ti he confiado, oh Jehová, no sea yo confundido jamás. Y una de las cosas que yo pues lo he vivido, no sé si a ustedes les ha pasado, quizás sí, quizás no, pero cuando uno está pasando por un tiempo de dificultad, por un desierto, por algo que no esperábamos, pues muchas de las veces nos sentimos confundidos en el sentido de que pensamos que pues ¿por qué nos pasan esas cosas? ¿Por qué estamos pasando por una situación si no le hacemos daño a nadie? Si somos cristianos, si venimos a la iglesia, si ayudamos en la obra social, si por ejemplo estos jóvenes que estuvieron compartiendo con esos niños, la gente que va a la cárcel, los hospitales y todo ese tipo de labor, tanto social como espiritual, y aún así viene algún ataque, viene alguna situación, y entonces te detienes un poco a pensar y dices tú, ¿qué pasó? Y comienza una especie de confusión. Por eso David decía, no sea yo confundido jamás. Y una de las cosas que tenemos que nosotros llevar a ese nivel de confianza es que nada ni nadie nos puede meter ideas o poner cosas en la cabeza de que desconfiemos de Dios, de que dudemos de su poder, que dudemos de su amor. Pero las tribulaciones a veces se van a tal grado y toman tal efecto en nuestra vida que nos confunden, que te haces preguntas como que, pues, ¿por qué a mí? ¿No es cierto? ¿Les ha pasado? ¿Verdad que sí? No digan que no. Todo nos ha pasado, me ha pasado a mí, porque yo también de pronto paso por alguna situación y me pongo llorona, y un poco ahí hasta
no sé, hablar con Dios con esa confianza que le tengo. Y entonces yo le digo, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué a mí? Pero qué maravilloso es que nosotros podamos tener ese nivel de relación con Dios, de tal manera que cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, cuando pases por las tribulaciones, tú permanezcas firme y le digas, Señor, yo en ti confío. Porque normalmente pensamos que viene la circunstancia y yo le digo a Dios, yo confío en ti, y luego pensamos, y se tardan las cosas o no sabemos qué está pasando. Pero David, cuando dijo esto, cuando él estaba en este momento, primero fue una relación íntima con Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que se relacionaba con Dios, que oraba, que leía la palabra. Y entonces nos ha pasado que nosotros queremos confiar en Dios, pero no nos relacionamos con Él. Pregunto, ¿en quién confía usted sus problemas? ¿En el chico que le avienta el agua y que usted le dice, no traigo? Y sí trae, pero no quiere bajarle porque le da miedo, no lo sé. ¿Confía en la cajera del banco? ¿Acaso llegamos al banco y les contamos nuestros problemas? No, claro que no. ¿En quién confiamos? Pero también nos confiamos, hablando humanamente, en alguien con el que nos relacionamos, ¿no es cierto? Usted no le va a confiar a nadie si usted no tiene una relación con esa persona. Entonces dígame usted cómo queremos establecer una confianza. O sea, viene la situación, viene el problema, queremos confiar en Dios, pero no nos relacionamos con Él. Y Dios no es malo, Dios es muy bueno, y de hecho ese salmo habla de la bondad de Dios. Pero entonces tenemos que alinear bien esto, y de tal manera que yo voy a pasar por la prueba, voy a pasar por la circunstancia, pero como yo me relaciono con Dios, como yo sé quién es Dios, yo sé en quién he confiado, entonces yo puedo pasar por lo que sea. No importa por lo que estemos pasando, pero como hay esa relación, se ejerce esa confianza, y entonces vamos a tener un mejor resultado de nuestra petición. Y bueno, pues aquí David definitivamente era un hombre que confiaba en Dios, pero porque le conocía. ¿O porque qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo en su vida para cuando escribió esto, cuando dijo esto? ¿Qué fue lo que estaba enfrentando? Mire, David estaba enfrentando enemigos y adversarios, estaba enfrentando calumnia, estaba enfrentando, y yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso, deslealtad y traición. Y entre medio de todo eso, pues un rey que lo andaba persiguiendo y que lo quería matar. Por menos que eso, usted y yo no, dejamos de confiar en Dios, ¿no es cierto? Y este hombre enfrentando todo eso, y muchos hombres y mujeres de la Biblia enfrentaron cosas bien difíciles, persecución, que los querían matar. A Esteban lo apedrearon, y imagínense, a nosotros, pues, ¿a quién de los que están aquí le han apedreado por causa de Cristo? ¿Verdad que no? A nadie. Por menos que eso nosotros hemos claudicado, pero David estaba ahí, firme, firme, firme. Pero lo único que a mí me queda claro es que David era un hombre que su relación era profunda con Dios. Y Dios nos quiere llevar a ese nivel, a un nivel de profundidad donde no importa lo que venga, y de que hay muchas cosas que están sucediendo que ni nos imaginábamos, y tenemos que estar confiando en Dios porque, pues digo, gracias a Dios, ahorita pues ya pasamos la pandemia, nunca hemos vivido guerra aquí, ¿verdad que no? Si acaso pues ahorita comienza a volver, estamos otra vez con los tiempos de violencia, y tenemos que tener cuidado también porque igual y hace poco supe de un joven que pues estuvo en un fuego cruzado y murió. Y eso pues ya lo vivimos hace un tiempo, pero también el Señor tomó control, y gracias a Dios. Y entonces en medio de toda esta circunstancia, y ya vimos que era lo que le angustiaba a David, él tuvo que entrar en un exilio, se retira de todo, porque para cuando él acordó, todo estaba en su contra. Y a eso se suma, cuando hablamos de lealtad y traición, a toda la gente que había estado con él, que había peleado con él batallas, que conocían que él era, que Dios estaba de parte de él,
lo traicionaron, porque se contaminaron de todo lo que se decía. Usted tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque hay cosas que nos contaminan. Nos contamina la falta de fe de la gente, nos contaminan muchas cosas y de pronto andamos diciendo cosas que ni nos constan. Mejor asegúrese de las cosas y diga, bueno, está bien, yo ya hay una fuente. Como ahora que se estaba circulando lo de los cortes de agua y hasta que las autoridades de agua y drenaje tuvieron que tomar control, porque ya todos andamos, ¿cuándo me toca el corte? Y luego, no, que los de verde, no, que los de azul, total que andamos todos bien confundidos. Pues ya de pronto nos aclararon cómo va a estar el asunto. Y tampoco está tan mal, porque de 5 a 9 de la mañana vamos a tener agua. Entonces organícese, junte su agüita, vamos a volver a algunos tiempos de… Algunas familias experimentamos eso, yo sé que no todos, porque todos tienen cara de ricos, pero en algún momento todos nos bañamos con botecito. ¿Ah, que no? Ah, sí, ¿verdad? Todos estábamos… Yo me acuerdo que en mi casa no había una tarja para lavar trastes y no salía agua, tenía la tarja pero no salía el agua de ahí, y entonces yo tenía que lavar los trastes en la mesa y ponía la del agua con jabón y luego la del agua para enjuagar y luego ya todo lo demás. Y luego también me tocaron épocas donde el botecito, había que bañarnos con botecito, en fin, y entonces pues ya de pronto se nos va olvidando eso y como que de repente necesitamos por ahí una leccioncita. Pero, ay Señor, que tenga misericordia de nosotros y esperemos que no dure mucho. Ahora, como decía el Señor de las noticias, dice, pero qué tan desesperados o exagerados andan todos. Dice, pues si nada más va a ser una vez a la semana. Pero no, así somos, ¿verdad? Estamos así como que, ay, es que qué voy a hacer, que no sé qué. Pues sí, pues es que si usted se bañaba a las 10 de la noche, pues no bañese temprano para que ande limpio todo el día. Sí, porque pues cómo, ¿verdad? Ya en la noche de otra repasada, pero pues ahora va a tener que levantarse a las 5 de la mañana a bañarse y a hacer todo para poder aprovechar ese momento. Y entonces aquí está David con esa situación. Y es por eso que yo quería compartirle esto, porque la verdad es que de diario pasamos cosas. Ahora, lo segundo que encontramos en el Salmo 31, del versículo 2 al 4, es una petición, mire, escuche bien, una petición de rescate, que ya se me pasó, el rescate, que estaba basada en una relación. Perdón, me distraje porque digo, como dice mi esposo, con ustedes no hay problema porque pues no hay verdad, no hay riesgo del asunto, pero si alguien me puede poner aquí las horas, sería bueno. Entonces, en estos versículos encontramos lo siguiente. En el versículo 2 dijo David, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí. Confías en Dios, tú confías en Dios en la medida que te relacionas con Él, en la medida que tú estás teniendo tu comunión con Dios. Y entonces no podemos darle a Dios nada. O sea, por lo menos en el día debemos de abrir nuestra Biblia, tener un tiempo devocional, aparte del que haces cuando te levantas y le das gracias a Dios por haberte despertado, porque ¿a poco no es una victoria cada día? Y nos levantamos y Señor, gracias, estoy viva, gracias, y tú conmigo en este día. Entonces tú vas a confiar en Dios en la medida en que te relacionas con Él. Diga conmigo, yo confío en Dios en la medida en que me relaciono con Él. Llévese esa, es su responsabilidad. No le andemos reclamando al Señor después de que, ay Señor, pero si yo confío en ti, tú todo. Y le dice, Señor, ¿y tú quién eres? Pues si ni siquiera te conozco. ¿A qué reunión vas? Tú puedes estar pasando por alguna situación, pero hoy en este día Dios te quiere llevar a ese nivel en que tú le digas, Señor, todo pasa, pero yo confío en ti. Me están traicionando, pero yo confío en ti. Mi esposo me ha dejado, pero yo confío en ti. Mi familia está siendo destruida, pero yo confío en ti. Mi hijo se ha ido a las drogas, pero yo sé que tú lo vas a rescatar. No tengo que comer mañana, pero tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me faltará.
y que tú eres mi proveedor. Esa es la confianza que necesitamos desarrollar. Y por más grandes que fueron las angustias de David, su confianza en Dios era aún mayor. Y eso es lo que yo quiero transmitirte en este día, que tu confianza sea mayor que tus problemas, que tus angustias, que tus dificultades, que tu tristeza. Porque hay mucha gente ahorita muy triste porque ha perdido un ser amado. Ayer platicaba con una persona y me decía, fíjate que tengo una amiga te encargo que ores por ella, dice, porque tan solo en el año de la pandemia perdió 8 familiares. Y yo, wow, 8 familiares, son bastantes. Yo recuerdo que cuando estábamos en medio de todo eso, por ejemplo, las personas decían, ay, pues en una familia, que no recuerdo si fue por el COVID, pero perdió a la hija perdió a la mamá. Y nos pasaron la noticia y empezamos a orar por la familia. Y apenas si estábamos orando porque pues estaban en el duelo de la mamá, nos vuelve a llamar, cuestión de horas, yo creo que no sé si era un día más o menos, y dicen, pastores, vuelvan a orar por nosotros porque ha fallecido mi papá. O sea, falleció la mamá, estaban en el funeral y cuando iban rumbo al panteón, se desvanece el papá de ella y muere. Imagínense ustedes, ¿quién puede cargar con esos dolores, angustias? Mamás han perdido hijos, perdieron papás, perdimos pastores, perdimos amigos, ¿no es cierto? ¿Cuántos recuerdan a Maru, quien nos traducía? La perdimos, después seguimos perdiendo al pastor Rubén. Y fue una pérdida increíble. Pero lo mejor, o sea, lo más importante que debimos de haber pasado en ese tiempo es que a pesar de todo eso, no dejamos de confiar en Dios. No podemos dejar de confiar en Dios porque eso nos rebasa y eso puede ser muy difícil para nuestras vidas. Y lo último que David hizo, aparte de estarnos compartiendo cómo él manejó el conflicto y la situación y cómo él en medio de eso decidía seguir confiando en Dios, es que David alababa a Dios en medio de las circunstancias. Él era un cantor, todos los salmos está alabando a Dios, en algunos está pidiéndole misericordia a Dios, pero en otros está reconociendo su grandeza y le alaba. En el versículo 19 del Salmo 31, que dice así la palabra, miren lo que dijo David en medio de todo eso. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que le temen. Y luego dice, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. ¿Pero qué reconoce David ahí? Dice, cuán grande es tu bondad que has guardado, ¿para quién? Para los que le temen. Pues es que ¿cómo? Hay gente que no le teme al Señor. Y aún así Dios es misericordioso. Y yo me doy cuenta que es misericordioso porque están vivos, porque estamos vivos en esta tierra y tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús y que Él sea nuestro Salvador. Y luego sigue el versículo, vamos a seguir leyendo. El versículo 20. Y luego dice así David, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. ¿Y dónde los va a poner? En un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas, porque acuérdense que lo andaban calumniando. Y dice, Señor, tú los guardarás en el secreto de tu presencia. Y yo quiero decirte que el Señor quiere que te mantengas protegido, pero solo lo vamos a hacer en lo secreto de su presencia, ¿sí? Fuera de eso, estamos descubiertos, estamos desprotegidos y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 21. Bendito sea Jehová, porque ha hecho ¿qué? Maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Y este versículo, léanlo todos. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amén. El Señor ha oído tus ruegos. El Señor no te ha dejado solo ni sola.
Él está ahí. A veces nosotros somos los que nos alejamos y de pronto queremos resolver, queremos ayudarle, queremos encontrar. Pero dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Y yo creo que el Señor ha oído la voz de tu ruego. Yo creo que esta palabra viene a tiempo para nuestra vida, para que nosotros no dejemos de confiar en el Señor. ¿Cómo está tu confianza? ¿Cómo está tu confianza en este día? Como para que le diga, Señor, yo me suelto, tome el control. Podríamos tener el valor de decirle eso al Señor. Porque como les digo, a veces decimos, Señor, yo sí confío en ti, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Pero por qué no las cosas no salen como yo quiero? ¿Por qué no me lo diste ayer? Pues ya te lo dio. Pero somos así, somos seres humanos que altercamos con Dios. Y esta enseñanza de David, pues es una enseñanza, yo estaba pensando, le digo, Señor, pues tenemos el mayor ejemplo de confianza, de alguien que confió en el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero quizás alguien pudiera decir, no, bueno, pero si tú hablas de Jesús, pues claro, o sea, Jesús es Jesús y ese es el Hijo de Dios. Pero David no era Jesús, era un hijo de Dios, pero no era Jesús, era un hombre como usted y como yo, sujeto y sometido a situaciones difíciles, a lo mejor no tan difíciles como las que él vivió, a lo mejor no tan difíciles como las que vivió Pablo, porque ¿se acuerdan de la película? Cuando yo nunca había visto todo, o sea, he leído la palabra y todo, pero cuando pusieron la película, cuando Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, estaba a punto de morir. Pero usted y yo nunca hemos estado ni apedreados, ni alguien nos ha pasado la navaja por el cuello, ni nada. Les decía en la mañana que en una ocasión escuché una pequeña historia, algo así, de unos soldados que llegaron a una iglesia y pues a ver todos y con sus pistolas, y pues la gente se asustó y pues se quedaron paralizados. Y entonces comienza a decir el que traía a todos esos soldados, a ver, los que quieran dar su vida por Cristo se quedan, pero van a morir. Pero los que no estén dispuestos a dar su vida por Cristo, salgan en este momento. ¿Y pies para qué son? Casi la iglesia se quedó vacía. Porque yo les pregunto, hermanos, ¿estamos dispuestos a morir por Cristo? Pues en agua no van a venir unos soldados ahorita y nos agarran en curva. Y de pronto ya se queda casi la iglesia sola y estos cierran las puertas. Y los hermanos que se quedaron pues estaban ahí cerrados sus ojos, porque ellos decían, en cualquier momento nos cruza una bala y vamos a morir por Cristo. Y en aquel ambiente de zozobra y de todo, y ellos confiando en Dios, como quiera, porque decían, pues igual, si me muero, pues me voy con el Señor. Cierran todo, se queda así, nada más el grupito, y ya todos los soldados dejan sus armas a un lado, y dice el que los dirigía, ahora sí, vamos a alabar a Dios, los que somos de Dios. Amén. ¡Qué tremendo! No sabemos cuántas cosas nos esperan. Sabemos que el mundo está complicado, sabemos que hay muchas cosas que están por venir, pero no vamos a poder salir adelante si no confiamos en Dios. Esta prueba de la pandemia fue difícil, pero ¿sabe qué es lo más triste? Que mucha gente, en lugar de afianzarse en su relación con Dios, en lugar de permanecer, en lugar de estar esperando instrucciones, conectados en la oración, haciendo la vida en la casa, ¿verdad? Altar familiar, etcétera, etcétera. Qué tristeza, pero hay mucha gente que se alejó de Dios. Hay mucha gente que ahorita no se ha podido recuperar. Y yo pregunto, pues los que no le conocían, pues bueno, y gracias a Dios porque están haciendo un esfuerzo por venir y por recibir la palabra que sus amigos les comparten. Pero hay de los que ya le conocíamos. Es como la parábola de los talentos, ¿verdad?
El Señor te va a pedir cuentas de lo que te dio. Y no es una palabra de condenación, más bien es una palabra que con mucho amor te digo que vuelvas a confiar en Dios. Y si tú estás aquí en este día y tu confianza se dañó por alguna cosa, vuelve a confiar en Él. Deja que el Señor te muestre su amor, que te muestre su poder y te lleve a otro nivel de confianza, al nivel de confianza que vamos a necesitar para todo lo que está por venir. Porque hay cosas muy difíciles que ni nos imaginamos y vamos a necesitar hombres y mujeres como David. Que no importa que enemigos, adversarios, calumnias y todo, hambre, qué sé yo, vamos a estar firmes y le vamos a decir: Señor, todo eso que está pasando, tú eres mayor que todo eso. Tu poder es mayor que todo eso.